¿Alguna vez despertaste con el alma cansada, sintiendo que no tenías fuerzas ni para comenzar el día? ¿Has sentido esa presión invisible que te agobia desde temprano, como si el peso del mundo ya estuviera sobre tus hombros antes siquiera de salir de la cama? ¿Y si te dijera que hay una fuerza celestial que te está esperando cada mañana lista para levantarte, renovarte y ponerte de pie, incluso cuando tú ya no puedes más? ¿Y si te dijera que esta mañana no es como las demás, que hay un secreto espiritual en esta oración, que estás a punto de hacer una fortaleza escondida que Dios ha reservado solo para ti? ¿Y si el simple acto de detenerte ahora mismo para orar desbloqueara una paz que sobrepasa todo entendimiento, una dirección divina para este día y una armadura invisible que te protegerá contra todo lo que el enemigo ha planeado? Dios es tu fortaleza, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando el mundo se derrumba. Y hay una verdad sagrada que muchos no conocen: cada mañana el cielo se abre con misericordias nuevas, y el Espíritu Santo anhela ser tu primer encuentro, tu primer pensamiento, tu primera conversación. Esta oración que estás por escuchar no es una rutina, no es un contenido más de Internet. Es un momento de encuentro con el Padre que te ama, un refugio preparado solo para ti. Lo que estás por vivir no es solo un mensaje, es una llamada espiritual. A lo largo de este vídeo no solo recibirás palabras de aliento, vas a ser armado con poder, revestido con fe y lleno del Espíritu. Cada palabra será una herramienta para el combate espiritual del día, una semilla de esperanza y un bálsamo para el alma cansada. Pero eso solo sucederá si decides quedarte hasta el final. Hay personas que viven día tras día en automático sin saber que están desprotegidas espiritualmente. Entran en la rutina sin haber hablado con Dios, sin haber fortalecido su fe, sin haber declarado con su boca lo que el cielo quiere derramar. Por eso en este canal creemos que una oración de la mañana puede cambiar todo el rumbo del día. Muchos comienzan su jornada escuchando malas noticias, viendo redes sociales vacías, alimentándose de ansiedad. Pero tú hoy has tomado otra decisión. Tú has venido a buscar a Dios primero, y eso no es poca cosa. Eso tiene un impacto en el mundo espiritual. Por eso te invito a hacer algo más. Escribe ahora en los comentarios la frase "paz en Cristo". Esta es nuestra contraseña espiritual. Es el acto simbólico de quien se conecta con esta comunidad de fe y se dispone a comenzar el día con el corazón alineado con el cielo. Comenta esta frase ahora mismo. Eso activa tu compromiso con Dios y abre tu corazón a lo que estás por recibir. Y si puedes, deja un me gusta al vídeo. ¿Sabes por qué es tan importante? Porque cada me gusta obliga a YouTube a mostrar este mensaje a más personas necesitadas de fortaleza. Tú te conviertes en un instrumento de salvación para otros, un sembrador de esperanza. Cuando tú comentas, das like o compartes, estás predicando con tus acciones. Estás diciéndole al algoritmo que este mensaje importa, que el Espíritu Santo sigue hablando y que las almas sedientas tienen una fuente donde beber. Muchos de nuestros oyentes no tienen una iglesia cerca. Este canal se ha convertido en su alimento espiritual, su refugio diario. Por eso te invito también a suscribirte ahora mismo si aún no lo has hecho. Es una forma de decir: aquí estaré cada mañana buscando la fortaleza de mi Dios. Y presta atención a esto: el penúltimo mensaje de este vídeo puede contener la clave que desbloquee una bendición que has estado esperando. No te desconectes antes de tiempo. Lo que Dios revelará al final puede ser lo que transforme tu día, o incluso tu vida. Este será un viaje espiritual que transformará tu forma de comenzar cada día.
Cada enseñanza, cada versículo, cada oración que escucharás a continuación fue preparado bajo oración para ti, porque sí, Dios conoce tu cansancio, tus luchas, tus pensamientos ocultos, y ha visto tu búsqueda, y como buen padre Él responde. Así que alista tu espíritu, abre tu corazón, el estudio está a punto de comenzar. El rey David, antes de ser coronado, vivió una vida de guerras, persecuciones y noches de incertidumbre. No siempre tuvo palacio, no siempre tuvo corona, pero tuvo algo que lo sostenía cuando todo parecía derrumbarse, una relación profunda y constante con Dios al comenzar cada día. En el Salmo, David declara: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré». Este versículo aparentemente simple es una joya espiritual. Nos muestra que David sabía algo que muchos olvidan: la batalla del día se gana en la oración de la mañana. Antes de pelear, antes de enfrentar enemigos, antes de decidir, David se encontraba con Dios. Y no lo hacía solo como un acto religioso, sino como un clamor vital, una cita con su única fuente de fortaleza. Detente un momento. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has salido a enfrentar el mundo sin haber hablado con Dios primero? ¿Cuántos combates emocionales, discusiones, pérdidas o cansancios se podrían haber evitado si hubieras comenzado el día postrado, no frente a un problema, sino frente al trono celestial? David entendió que las mañanas no son simples momentos del reloj, son portales, puertas espirituales, oportunidades únicas para influir sobre el curso del día, y por eso él hablaba con Dios antes que con cualquier otra persona. Derramaba su alma antes de que el enemigo tuviera oportunidad de sembrar confusión. Pero hay algo aún más poderoso en ese versículo: «y esperaré». David no oraba solo para hablar, oraba para esperar en fe. Él sabía que Dios respondería. Esta actitud revela una fe madura: orar, confiar y seguir caminando sabiendo que el Señor ya está obrando. ¡Qué ejemplo tan profundo para ti hoy! ¿Te has dado cuenta de cuántas veces oras y te levantas de la oración con las mismas preocupaciones? Eso es porque no esperas. Hablas, pero no crees que Dios ya comenzó a actuar. David no hacía eso. Él se presentaba, oraba y esperaba. Y esa espera no era pasiva, era un descanso activo en la fidelidad de Dios. Y es aquí donde muchos pierden la batalla, no por falta de palabras, sino por falta de confianza. Orar es confiar en que la respuesta viene en camino, aunque no se vea todavía. Por eso la fortaleza de David no venía de su ejército, ni de su inteligencia, ni de sus recursos. Venía del altar de cada mañana. Tal vez tú hoy no tengas enemigos visibles como los tuvo David, pero quizás enfrentas la ansiedad, la preocupación económica, el dolor de una traición, la inseguridad sobre tu futuro o un diagnóstico médico que te ha robado la paz. Quiero que sepas algo: el mismo Dios que fortaleció a David en su valle es el que te está llamando a orar cada mañana. Cada amanecer que eliges hablar con Dios antes de hablar con el mundo, estás edificando un muro de protección espiritual. Estás alineando tu alma con el cielo. Estás recibiendo instrucciones divinas para moverte en sabiduría y paz. Y estás renovando tus fuerzas como las del águila. No menosprecies el poder de una oración matutina. No digas: «es que no sé orar bonito». Dios no busca belleza en las palabras, busca sinceridad en el corazón. Un «Señor, aquí estoy», desde lo profundo de tu alma, tiene más poder que 1000 frases elegantes. Hoy es el día para comenzar como David, buscando a Dios temprano, antes de que las voces del mundo te confundan. Levántate con propósito, preséntate ante el Rey de Reyes, espera con fe, porque la fortaleza de Dios no falla.
Hay momentos en que el alma se levanta pesada, arrastrando el dolor de ayer, los errores cometidos, las palabras que desearías no haber dicho, los pensamientos que no pudiste controlar, las promesas que no cumpliste. Pero en medio de esa sensación de fracaso o fatiga espiritual, hay una promesa que se alza como una luz en medio de la oscuridad. Está en Lamentaciones y dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Este pasaje escrito por Jeremías en un contexto de dolor, destrucción y exilio, se convierte en un grito de esperanza que redefinió la mañana para todo creyente. Jeremías no estaba viviendo un buen momento. Jerusalén había caído, el pueblo estaba devastado, y sin embargo, incluso en medio del polvo y las lágrimas, él declara que cada día trae consigo una misericordia nueva de parte de Dios. ¿Te das cuenta del poder que tiene esto? Dios no repite misericordias. Él no recicla compasión. Él te da algo completamente nuevo cada mañana, como un padre que te despierta con un regalo que aún no conoces, pero que necesitas más que nunca. Tal vez no puedas borrar lo que pasó ayer, pero Dios puede darte una nueva oportunidad hoy. Ese es el poder de la gracia que se renueva con la luz del sol. Hay personas que al despertar ya se sienten derrotadas por el recuerdo de sus errores. Comienzan el día con culpa, con vergüenza, con un silencio que grita por dentro. Pero aquí es donde el Espíritu Santo quiere obrar, no para hacerte sentir más indigno, sino para que recibas lo que ya ha sido preparado para ti. Y escucha esto con atención: el enemigo de tu alma quiere que vivas cargando los restos del ayer, mientras que Dios quiere que te vistas con la misericordia del hoy. Esa es la diferencia entre condenación y gracia, entre religión y relación, entre esfuerzo humano y poder divino. Cuando Jeremías dijo, grande es tu fidelidad, estaba recordando que Dios no cambia como cambia el clima, ni como cambia tu estado emocional. Su fidelidad es estable, sólida, inquebrantable. Y cada vez que tú decides presentarte ante Él en la mañana, no lo haces ante un juez implacable, sino ante un Padre fiel que ya decidió amarte antes de que despertaras. ¿Sabes lo que eso significa? Que no necesitas tener todo en orden para orar por la mañana. No necesitas haber hecho todo perfecto el día anterior. Lo único que necesitas es querer acercarte, porque la misericordia ya está disponible. No tienes que fabricar tu fortaleza, solo tienes que recibirla. Dios sabe lo que te espera hoy: decisiones difíciles, desafíos en tu trabajo, discusiones familiares, tentaciones, noticias inesperadas. Y por eso te ofrece misericordia fresca, fuerza renovada, visión espiritual clara. Pero solo los que madrugan al encuentro con Él la reciben. ¿Te imaginas comenzar cada día con esta certeza? Hoy no soy quien fui ayer, hoy camino en nuevas misericordias, hoy tengo acceso a la fidelidad de un Dios que no me soltará. Esa verdad transforma la forma en que vives, trabajas, hablas y enfrentas los conflictos, porque ahora caminas como hijo, no como esclavo del pasado. Tú que estás escuchando este estudio, detente un momento y repite en tu interior: gracias, Señor, por tus misericordias nuevas. Hoy recibo tu fortaleza. No es solo una frase, es una declaración profética. Es el reconocimiento de que no estás solo, no estás condenado y no estás derrotado. Cada mañana es una oportunidad celestial para comenzar otra vez. No desperdicies este regalo. Haz de la oración matutina un altar sagrado, un punto de partida, porque en Cristo cada día puede ser el principio de un milagro. Cada día que amanece, el creyente despierta en un campo de batalla. No importa si vive en paz aparente o si su entorno es tranquilo, el conflicto espiritual es real, constante y silencioso.
Las decisiones, pensamientos, tentaciones y palabras que surgen desde que abrimos los ojos no son neutras. Por eso Dios no nos dejó indefensos, nos dio una armadura espiritual. El apóstol Pablo en Efesios nos da una instrucción contundente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La clave está en esa palabra vestíos. Nadie se pone una armadura por accidente. Es un acto intencional. Y así como no saldrías desnudo a la calle, tampoco deberías salir espiritualmente expuesto. La oración de la mañana es el acto de vestirte. Es cuando te pones el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. Cada parte de esta armadura representa un área vital que el enemigo intenta atacar desde temprano. El cinturón de la verdad protege tu identidad, te recuerda quién eres en Cristo. La coraza de justicia guarda tu corazón de la culpa, el orgullo o la acusación. El calzado del Evangelio te da estabilidad y dirección, incluso en caminos difíciles. El escudo de la fe apaga los dardos de la duda, el temor y la ansiedad. El casco de la salvación protege tu mente de pensamientos destructivos. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, te permite responder con poder a todo ataque del enemigo. Pero hay algo más. Pablo termina esta lista diciendo que debemos orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Eso quiere decir que la armadura no es una idea teórica. Se activa en la oración, se reviste en la intimidad con Dios. ¿Y cuándo es el mejor momento para hacerlo? En la mañana, antes de que los mensajes lleguen a tu celular, antes de que alguien te provoque, antes de que la ansiedad empiece a correr, porque cuando oras desde temprano no estás reaccionando a las batallas, estás anticipándolas. Estás tomando el control espiritual del día antes de que el enemigo lo tome por ti. Hay cristianos que pasan el día desprotegidos y no lo saben. Van acumulando fatiga emocional, ataques mentales, estrés, irritabilidad. Y no entienden por qué. Pero la razón es que salieron sin armadura, salieron sin oración, salieron sin fuerza. Dios no te pide que seas fuerte por tus propios medios. Él te pide que te fortalezcas en Él, y eso solo se logra en la presencia. Cuando al despertar decides ir primero al altar, estás diciendo: Señor, yo no puedo, pero tú sí. Yo no tengo, pero tú me das. Yo no sé, pero tú me guías. Y en ese acto te revistes. Imagina comenzar cada día así, sintiendo cómo se ajusta el cinturón de la verdad en tu alma, cómo la coraza de justicia te recuerda que eres perdonado, como el casco de la salvación despeja tu mente de pensamientos impuros. Imagina caminar sabiendo que estás cubierto, protegido, equipado. Esto no es simbólico solamente, es real en el mundo espiritual. Hay batallas que ni verás porque la armadura te cubrirá. Hay tentaciones que no te alcanzarán. Hay decisiones que tomarás con sabiduría porque comenzaste el día revestido del poder de Dios. Así que no salgas más sin protección. No dejes que el enemigo te sorprenda. Levántate, ora y vístete, porque en Cristo la victoria comienza antes de que amanezca. En medio del ministerio más poderoso que el mundo haya conocido, Jesús nunca dejó que el ritmo de las multitudes reemplazara su conexión con el Padre. Aunque tenía autoridad, aunque hacía milagros, aunque su tiempo era limitado, Jesús siempre encontraba un momento para estar a solas con Dios. Y no era cualquier momento, era por la mañana, muy temprano. En Marcos se nos revela algo impresionante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Este pasaje es una de las llaves más profundas para entender la verdadera fuente de fortaleza espiritual. Jesús,
El mismo que multiplicaba panes, sanaba enfermos y confrontaba demonios. No empezaba su día sin orar. No buscaba primero la opinión de los hombres, ni organizaba su jornada en función del ruido de la ciudad. Él se retiraba, se apartaba, se levantaba antes de que el mundo despertara para hablar con el Padre. ¿Y por qué lo hacía? Porque Jesús sabía que la verdadera victoria del día no se alcanzaba con actividades, sino con comunión. Cada milagro que vendría después era el fruto de una intimidad profunda, cultivada en la madrugada. Él no improvisaba respuestas, oraba antes, no reaccionaba al caos, escuchaba primero, no actuaba por ansiedad, recibía instrucciones desde la presencia de Dios. Este ejemplo es poderoso para nosotros. Si el Hijo de Dios necesitaba comenzar el día con oración, ¿cuánto más nosotros? Muchos creyentes esperan que su día sea bendecido, pero salen sin dirección, sin paz, sin haber escuchado al Padre. La consecuencia es que se sienten abrumados, confundidos, débiles ante las tentaciones. Pero no fue así con Jesús. Mira el contexto de Marcos. Justo después de esa oración matutina, Jesús comienza a sanar a los enfermos, a liberar a los oprimidos, a predicar con poder. Lo que muchos no ven es que todo eso fue precedido por una conversación en lo secreto. El mundo ve los frutos, pero no el altar. El poder se manifiesta en público, pero se origina en privado. Y nota otro detalle, el versículo dice que oraba en un lugar desierto. Eso habla de un corazón que busca intimidad sin distracciones. Jesús no dependía de ambientes ruidosos ni de la aprobación ajena. Él sabía que donde hay silencio con Dios, hay dirección, paz y fuerza. ¿Y tú? ¿Dónde está tu lugar desierto? ¿Dónde está tu altar personal? Tal vez no puedas ir a un monte, pero puedes cerrar la puerta de tu cuarto, puedes apagar el celular, puedes apartar unos minutos antes que el resto del mundo despierte, porque ese lugar se convierte en tu fuente de renuevo. No se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad de entrega. Cuando decides consagrar los primeros minutos del día al Señor, estás diciendo tú eres primero Dios, antes que las redes, antes que el trabajo, antes que el miedo, antes que la ansiedad, tú eres mi prioridad. Y eso lo cambia todo. Esa oración abre caminos invisibles, te prepara para decisiones que aún no conoces, te blinda contra palabras que aún no han sido pronunciadas y te llena de la misma paz con la que Jesús enfrentaba cualquier tormenta. Recuerda, la fuerza de Cristo no venía solo de su divinidad, sino de su dependencia. Él no vivía desconectado del Padre. Y si queremos caminar como Él caminó, debemos empezar nuestros días como Él los empezaba, en oración. Haz de tu mañana un altar. Haz del silencio tu refugio, porque allí, como Jesús, recibirás la fortaleza que viene del cielo. Una de las mayores lecciones que el pueblo de Israel recibió durante su travesía por el desierto fue esta: Dios desea ser tu fuente diaria de provisión. No semanal, no ocasional, no solo en emergencias, diaria. Y esa provisión, aunque comenzó como algo físico, tenía un mensaje espiritual poderoso que aún hoy sigue vigente. En Éxodo, cuando los israelitas comenzaron a quejarse por falta de alimento, Dios no les dio una reserva para el mes. Les dio algo mejor, maná fresco cada mañana. Veamos lo que dice el texto. Y lo recogían cada mañana cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Éxodo. Esta frase encierra una verdad profunda. El pan del cielo tenía un tiempo específico para ser recogido. No caía a mediodía ni por la noche, solo en la mañana. El mensaje es claro: quien no se levantaba temprano se quedaba sin alimento. Y ese principio sigue aplicando hoy en lo espiritual. El maná de Dios sigue cayendo cada mañana, pero solo lo recibe el que se levanta a buscarlo. Este alimento no era común, era celestial,
Era delicado blanco como la escarcha y con sabor a miel. Era suficiente para cada persona, pero no se podía almacenar para el día siguiente, excepto en el sexto día antes del descanso sabático. Esto enseñaba al pueblo a confiar diariamente, no en sus reservas, no en su previsión, sino en la fidelidad constante de Dios. ¿Cuántas veces tú también has intentado vivir con pan viejo? ¿Cuántas veces has intentado enfrentar los desafíos del presente con fuerzas de ayer? Así como el maná se echaba a perder si se guardaba más de un día también, tu alma se debilita si no recibe palabra viva hoy. No basta con haber orado el domingo. No basta con escuchar una prédica una vez por semana. Dios quiere hablarte hoy, alimentarte hoy, fortalecerte hoy, pero necesitas buscar ese pan mientras aún es temprano, porque si esperas demasiado el sol del mundo, lo derretirá. La rutina, las distracciones, los problemas, los pensamientos, todo eso va robando el alimento si no lo tomas a tiempo. Hay una generación de cristianos espiritualmente desnutrida porque no recoge el maná a tiempo. Quieren fuerza, pero no oran. Quieren dirección, pero no buscan. Quieren milagros, pero no se presentan ante Dios. Y sin alimento no hay marcha en el desierto. Sin pan del cielo el alma se seca, pero mira la belleza de la promesa, el maná caía todos los días. Esto significa que Dios no falla. Él siempre tiene una palabra nueva, una promesa renovada, una fuerza fresca. Si tú decides buscarle en oración cada mañana, jamás te faltará lo necesario para ese día. No caerá todo lo que necesitas para el mes, pero sí lo justo para hoy. ¿Y acaso no dijo Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Mateo. La oración del Hijo también reconoce esta verdad. El pan que fortalece el alma viene del cielo y se recibe en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Tú no estás caminando en un desierto físico, pero sí en un mundo árido espiritualmente. La cultura de hoy reseca la fe, distorsiona la verdad y agota el corazón. Por eso necesitas maná espiritual cada mañana, una porción de presencia divina, una palabra que te guíe, una revelación que te sostenga, y no lo olvides. Si no lo tomas temprano lo perderás. No porque Dios te castigue, sino porque la vida correrá más rápido que tu fe si no la alimentas. Levántate como los israelitas, sal de tu tienda espiritual, busca el alimento, porque cada mañana el cielo vuelve a llover pan para ti. No te lo pierdas. En el primer capítulo del libro de Samuel encontramos a una mujer quebrantada, rechazada, estéril y silenciosamente angustiada. Su nombre es Ana, y aunque su historia comienza en el dolor, termina en el propósito más glorioso que una madre podría tener: dar a luz a un profeta que cambiaría la historia de Israel. Pero nada de eso habría ocurrido sin una oración. La Biblia dice que Ana subió al templo año tras año con su esposo, y que en medio de las burlas de Penina, su rival, ella persistía en buscar a Dios. Sin embargo, fue en una ocasión específica que su clamor rompió el silencio del cielo. En Samuel leemos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva. La oración de Ana no fue larga, pero fue profunda. No fue elocuente, pero fue verdadera. No fue pública, pero movió el cielo. Porque lo que Dios busca no son frases bonitas, sino corazones sinceros. Ana no estaba haciendo una rutina religiosa, estaba clamando desde el fondo del alma. Y aquí hay algo que el creyente necesita entender: el día cambia cuando el corazón se postra. Aunque Ana no recibió a su hijo de inmediato, se levantó con el rostro transformado. Samuel dice: y no estuvo más triste. ¿Qué había cambiado? Nada por fuera, todo por dentro. Su entorno seguía igual. Penina seguía allí. La esterilidad seguía siendo una realidad biológica. Pero Ana había descargado su alma delante del Dios que escucha,
y esa certeza de haber sido oída le devolvió la paz. Esto nos habla directamente a nosotros hoy. Muchos comienzan su día con ansiedad, frustración o vacío, porque nunca se detuvieron a orar con el corazón entero. Hacen oraciones rápidas, mentales, automáticas, pero no se vacían delante del Señor. No entregan realmente su carga. ¿Y si tú hoy decidieras hacer lo que hizo Ana? ¿Y si al comenzar la mañana abrieras tu alma en vez de tu agenda? ¿Y si lloraras ante Dios antes de correr al trabajo o responder mensajes? ¿Sabes lo que ocurriría? El cielo se inclinaría. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Salmo. La oración de Ana fue tan poderosa que su hijo Samuel no solo nació como respuesta al clamor, nació como profeta, como instrumento del reino, como ungidor de reyes. Eso significa que una oración sincera no solo cambia el presente, puede transformar el futuro. Y hay algo más. El sacerdote Elí al principio pensó que Ana estaba ebria. ¿Por qué? Porque oraba en silencio pero con el corazón tan comprometido que sus labios se movían sin emitir sonido. Esto nos recuerda que la oración más poderosa no siempre es la más sonora, sino la más honesta. A veces solo puedes decir, Señor, aquí estoy. A veces no sabes qué pedir. A veces solo tienes lágrimas. Pero si esas lágrimas son derramadas en la presencia de Dios al comenzar tu día, entonces no son pérdida, son siembra, y el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Salmo. Haz como Ana. Ora antes de que otros te vean. Clama antes de que el sol te abrume. Entrégate antes de que el día te distraiga, porque cuando una oración nace en lo íntimo, una promesa comienza a formarse en lo eterno. Hay momentos en los que una experiencia con Dios no solo fortalece tu día, sino que cambia el rumbo de tu vida. Y esto fue exactamente lo que le ocurrió al profeta Isaías. En el capítulo de su libro encontramos un testimonio tan impactante que aún hoy, siglos después, sigue siendo una guía poderosa para aquellos que buscan a Dios desde temprano. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías. Isaías había perdido a un rey, pero ganó la visión del Rey de Reyes. El trono terrenal había quedado vacío, pero el trono celestial estaba ocupado por la gloria eterna, y eso nos enseña algo profundo cuando todo en la tierra parece inestable. Mirar al cielo es lo único que te dará firmeza. Este encuentro no ocurrió al azar. Isaías estaba en el templo en actitud de reverencia, en una postura de búsqueda. Y en ese ambiente, Dios se manifestó con gloria. Los serafines clamaban, Santo, 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 y la tierra temblaba con la voz de aquel que habita en lo alto. Pero antes de enviar a Isaías al ministerio profético, Dios lo confronta con su propia condición. Isaías exclama, ¡ay de mí, que soy muerto porque siendo hombre inmundo de labios, vive! Y aquí ocurre algo crucial: la santidad de Dios, revelada en la oración, no está destinada a aplastarnos, sino a purificarnos. Isaías no fue rechazado, fue limpiado. Uno de los serafines tomó un carbón encendido del altar y tocó sus labios. Entonces le dijo, «He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado». Ve. Este momento representa lo que muchos creyentes necesitan cada mañana. No solo fuerzas, no solo palabras bonitas, necesitan purificación, necesitan que Dios toque sus labios, sus pensamientos, sus motivaciones. Porque solo el fuego del altar puede quemar las impurezas que se acumulan en el alma. La oración matutina no es un acto mecánico, es un espacio sagrado donde Dios revela, limpia y transforma. Y es solo después de ese toque de fuego que Isaías escucha la voz que cambia todo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Pimbe.
Isaías, ahora restaurado, responde con valentía: heme aquí, envíame a mí. ¿Notas la secuencia? Isaías busca a Dios. Dios se manifiesta. Isaías reconoce su necesidad. Dios lo purifica. Dios lo llama. Isaías es enviado. Este es el modelo de lo que puede ocurrir cada mañana si decides encontrarte con Dios. Quizás tú también has sentido que tus labios están impuros, que tus pensamientos no son dignos, que tus emociones están contaminadas. Pero si te postras en oración sincera, Dios te limpiará, te levantará y te hablará. Muchos comienzan el día sin escuchar dirección del cielo porque no se han detenido a escuchar. Quieren ser usados pero no se han purificado. Quieren avanzar pero no han sido transformados. Pero hoy, el Espíritu Santo te dice: antes de enviarte quiero tocarte. La visión de Isaías fue una mañana gloriosa que cambió para siempre su llamado. No más palabras humanas, no más religión vacía. Ahora él sería boca de Dios. Y tú también puedes serlo. Si cada mañana decides entrar al templo de tu corazón, cerrar la puerta del ruido y abrir tu alma, Dios llenará ese lugar con su gloria, tocará tus labios con fuego y te dará propósito. Porque las mañanas no están hechas solo para el café o el reloj, están hechas para escuchar la voz que llama desde el cielo: ¿a quién enviaré? Y si respondes con fe todo tu día, toda tu vida y toda tu historia comenzarán a alinearse con su voluntad. En un mundo hostil, lleno de ídolos, intrigas políticas y amenazas ocultas, vivía un hombre íntegro que no negociaba su relación con Dios, Daniel. Su historia, lejos de ser una mera anécdota infantil sobre un foso de leones, es una de las demostraciones más impresionantes del poder de una vida sostenida por la oración diaria. En Daniel encontramos una escena clave que lo resume todo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Detengámonos aquí. Daniel, ya siendo un hombre mayor, funcionario de alto rango en el imperio persa, acaba de enterarse de que ha sido firmada una ley injusta, una ley con nombre y apellido: su muerte. Sin embargo, en vez de esconderse o claudicar, hace lo que siempre hacía: abre sus ventanas, se arrodilla y ora. ¿Y cuándo lo hace? En el transcurso del día, empezando desde la mañana. Esto no fue un acto de rebeldía, fue una declaración de prioridad espiritual. Para Daniel, la oración no era opcional ni secundaria. Era su combustible, su refugio, su fuente de sabiduría. Era lo que sostenía su identidad en medio de una cultura que quería asimilarlo, y aunque estaba rodeado de peligros, no modificó su rutina. La oración ya era parte de él. No dependía de las circunstancias de la política ni del humor del día. Daniel había hecho de la oración una práctica inquebrantable, y eso le dio una fortaleza sobrenatural. Este pasaje nos deja una enseñanza crucial para nosotros hoy. Cuando más presionado estés, más debes orar. Cuando el mundo se cierre, tú abre tus ventanas. Cuando la ley te quiera callar, que el cielo te escuche más fuerte. Muchos creyentes solo oran cuando tienen tiempo. Daniel hacía tiempo para orar. Muchos oran solo cuando no hay problemas. Daniel oraba incluso cuando orar era un problema. Y observa algo más. Dice el texto que daba gracias. ¿Cómo es posible dar gracias cuando sabes que estás a punto de ser lanzado a un foso de leones? La única respuesta es esta. Daniel no oraba para escapar del foso. Oraba porque sabía que Dios era mayor que cualquier foso. Su fuerza no venía de la lógica ni de la autodefensa. Su fuerza venía del altar. Él ya había vencido antes de que lo lanzaran. Porque un hombre o una mujer que ora en lo secreto ya ha sellado su victoria en lo invisible. El resultado es conocido. Daniel fue echado al foso de los leones,
pero no fue devorado. El ángel del Señor cerró las bocas de los depredadores, y cuando salió su testimonio, no solo fortaleció su fe, sino que impactó a todo el imperio. El rey Darío proclamó: «El Dios de Daniel es el Dios viviente que permanece para siempre». Daniel, ¿te das cuenta? Una vida de oración constante no solo te protege, también glorifica a Dios delante del mundo. Cada mañana cuando tú decides abrir la ventana de tu alma al cielo y arrodillarte ante el Señor, estás preparando el terreno para enfrentar decretos, ataques, envidias y obstáculos. Tu oración no solo mueve el corazón de Dios, silencia la furia de los leones. ¿Y tú ya abriste tus ventanas hoy? En el famoso Sermón del Monte, Jesús no solo nos enseñó el Padre Nuestro como modelo de oración, sino que nos reveló el lugar y la actitud con los que debemos acercarnos a Dios. Es una de las instrucciones más sencillas y a la vez más poderosas. En Mateo él dice: «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta frase encierra un principio espiritual que transforma completamente nuestra manera de comenzar el día. Jesús no está diciendo que la oración pública esté mal. Él está diciendo que hay un tipo de oración que no necesita testigos humanos, porque ya tiene el oído atento del cielo. Al iniciar el día, muchos buscan estímulos externos, noticias, mensajes, redes sociales. Pero Jesús te está llamando a otro lugar, al aposento secreto. No se trata de un cuarto físico solamente, sino de un espacio interno reservado solo para Dios. Es el lugar donde no se ora para ser visto, sino para ser escuchado. No se ora con palabras repetidas, sino con el corazón abierto. Es allí donde se produce la verdadera fortaleza espiritual. Cuando tú decides desde la mañana cerrar la puerta del mundo y abrirla del Espíritu, estás entrando en el diseño original de comunión. Jesús mismo lo hacía, y ahora nos invitan a hacer lo mismo: comenzar el día, no con la voz del mundo, sino con el susurro del Padre. Observa que Jesús promete algo específico: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es la ley del reino. Todo lo que ocurre en lo íntimo con Dios se manifiesta luego en lo visible. Si tú dedicas los primeros minutos de tu mañana al Señor en secreto, verás su mano durante el día en lugares públicos. Esa promoción, esa conversación inesperada, esa solución a un problema, esa protección invisible, muchas veces son la recompensa de una búsqueda silenciosa. Y hay algo aún más profundo. En el aposento secreto, Dios trata con quien realmente eres, no con la imagen que otros ven. Allí no necesitas máscaras. Puedes llorar sin filtros. Puedes confesar tus debilidades sin temor. Puedes ser quebrantado y reconstruido a la vez. Porque allí estás frente a un Padre, no a un juez. Muchos creyentes se sienten débiles porque quieren resultados públicos sin tener raíces profundas. Quieren frutos sin intimidad, pero no se puede cosechar en la plaza lo que no se sembró en el secreto. La fuerza del día depende de lo que ocurre antes de que empiece el ruido. Jesús usó una palabra clave: cerrada la puerta. Esa puerta no es solo física, es espiritual. Es la puerta que se cierra al miedo, al afán, a la distracción, y se abre a la adoración, a la confianza, a la dependencia total. Cuando oras así, el mundo puede estar ardiendo, pero tú tienes paz. Pueden venir malas noticias, pero tú ya fuiste fortalecido en lo íntimo, y es allí donde el enemigo más intenta impedirte entrar. ¿Por qué? Porque él sabe que si oras desde temprano en el secreto, su voz no podrá gobernarte durante el día. Si hablas primero con Dios, el diablo pierde acceso a tu mente. Hoy Dios te llama a volver a ese lugar, a comenzar el día
con un susurro, no con un grito, a buscar la presencia más que el aplauso, porque lo que ocurre en lo secreto entre tú y el Padre sostiene toda tu vida visible. Así que mañana cuando abras los ojos no corras, no revises, no huyas, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora, porque allí se encuentra la fortaleza que nadie ve, pero que todos notarán. Pocos hombres en la Biblia experimentaron una relación tan cercana con Dios como la que tuvo Moisés. Fue llamado desde una zarza ardiente, guió a millones en el desierto, recibió los mandamientos y vio la gloria del Señor con sus propios ojos. Pero todo eso no ocurrió por casualidad, sino porque Moisés cultivó un hábito sagrado, subir al monte a solas con Dios. En Éxodo Dios le da una instrucción clara: prepárate para mañana y sube por la mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Esta escena es una representación espiritual de lo que todo creyente está llamado a hacer cada día: subir, separarse, dejar el ruido abajo y presentarse delante del Señor en la cumbre de la oración. Dios no bajó a buscar a Moisés en el campamento, lo llamó a subir. Y eso nos muestra algo vital: la intimidad con Dios requiere intención, esfuerzo y prioridad. Moisés no recibía instrucciones para el pueblo mientras dormía o mientras se quejaba. Las recibía en lo alto, en la quietud, en el silencio de la cumbre. Y esto representa algo poderoso. Si quieres dirección clara para tu día, debes subir temprano. Si esperas que Dios hable en medio del ruido, quizás no escucharás su voz. Pero si le das las primicias del día, si subes con el corazón dispuesto, descenderás con autoridad y sabiduría. En el monte Moisés no solo recibía palabras, era transformado. Éxodo nos cuenta que cuando descendía su rostro resplandecía. El pueblo notaba que había estado con Dios, y aunque él mismo no se daba cuenta, la gloria lo rodeaba. Esta es una lección para nosotros. Cuando buscas a Dios temprano, tu rostro cambia, tu ánimo cambia, tu presencia cambia, tu día cambia. No necesitas decirle a todos que oraste. La paz en tu mirada, la calma en tus palabras y la firmeza en tus decisiones serán la evidencia de que estuviste en el monte. Muchos quieren esa gloria sin subir, quieren sabiduría sin presentarse, quieren poder sin oración, pero el secreto está en la intimidad personal diaria y disciplinada. Moisés no subía al monte una vez al año, subía cada vez que Dios lo llamaba. Y tú también estás siendo llamado. Cada mañana el cielo te dice: prepárate, sube, preséntate. No necesitas un monte físico. Tu altar puede estar en tu cuarto, en tu sala, incluso en tu auto, antes de comenzar la jornada. Lo importante no es el lugar, sino el acto de subir espiritualmente por encima del ruido y el cansancio para encontrarte con aquel que transforma. Y hay algo aún más profundo en el monte Moisés. No hablaba primero, escuchaba. No llegaba con exigencias, llegaba con reverencia. Porque el que escucha primero responde con sabiduría. Por eso en cada mañana de oración, antes de hablar, detente. Escucha. Deja que el Espíritu te ministre. Porque muchas veces la fortaleza que necesitas no viene en un grito, sino en un susurro desde la cima. ¿Y qué ocurre después? Bajas del monte con claridad, sabes qué decir, sabes qué hacer, sabes a dónde ir, porque estuviste con Dios. Y eso, amado oyente, es lo que marca la diferencia entre un día más y un día eterno. En el Evangelio de Lucas encontramos una escena que no involucra guerra, enfermedad, ni milagros espectaculares, pero que encierra uno de los secretos más poderosos de la vida espiritual. Es el relato de dos hermanas, Marta y María, y de una visita que cambiaría su hogar para siempre. El Maestro había llegado. Jesús estaba en su casa.
Pero mientras Marta se agitaba con los quehaceres, preocupada por atender todo, con buenas intenciones, sin duda, María hizo algo inesperado. Se sentó a los pies de Jesús y escuchaba su palabra. Lucas lo dice con sencillez. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y más adelante en el versículo, Jesús declara: pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Aquí encontramos una de las declaraciones más contraculturales del reino de Dios. No es el activismo lo que fortalece el alma. No es hacer muchas cosas lo que trae propósito. Es detenerse a los pies de Jesús, escuchar su voz y comenzar el día desde la comunión, no desde la ansiedad. Marta representa a muchos de nosotros creyentes activos que aman al Señor, pero que comienzan sus días preocupados, llenos de tareas, corriendo de un lado a otro, intentando servir a Dios, sin detenerse a estar con Dios. María, en cambio, entendió que antes de moverse debía escuchar, antes de hacer debía recibir. Antes de hablar, debía absorber cada palabra del Maestro. Y eso, querido oyente, es lo que Jesús sigue valorando hoy. Cuando tú decides comenzar el día a sus pies en oración y quietud, estás eligiendo la buena parte, la que no será quitada. Todo lo demás puede esperar. Los correos, el desayuno, las responsabilidades. Pero el alma no puede ser fuerte sin ese momento de conexión divina. Muchos preguntan por qué se sienten agotados aún antes del mediodía, por qué su fe se enfría, por qué viven con confusión, ansiedad o frustración. La respuesta muchas veces no está en lo externo, sino en lo interno. Han estado demasiado ocupados para sentarse a los pies de Cristo. María no estaba ociosa, estaba en el lugar correcto, y Jesús la defendió. Cuando Marta la criticó, Él no permitió que la reprendiera. Porque cuando tú eliges estar con Él, aunque otros no lo entiendan, el mismo Señor se convierte en tu defensor. Y hay algo más profundo. Jesús dijo que esa porción no le sería quitada. Eso implica que lo que recibimos en la presencia permanece. Las tareas se terminan. Las responsabilidades cambian. Los logros se olvidan, pero la palabra sembrada en el alma jamás se pierde. La revelación del amanecer es semilla eterna. Tú no necesitas una jornada perfecta, necesitas una prioridad correcta, y esa prioridad se llama Jesús. Comienza tu día no desde el ruido, sino desde la adoración. Haz como María, siéntate, escucha, quédate. Porque allí, en ese espacio de entrega, tu fortaleza se renueva, tu mente se aclara y tu espíritu se alinea con el cielo. Hoy, antes de correr, detente y descubre que una sola cosa es necesaria, y esa es estar a los pies del Maestro. El profeta Elías había experimentado una de las victorias más poderosas de su ministerio: fuego, descendiendo del cielo, falsos profetas derrotados, y el pueblo reconociendo nuevamente a Jehová como el Dios verdadero. Sin embargo, al poco tiempo, una amenaza de muerte por parte de la reina Jezabel lo sumió en un miedo paralizante. Su cuerpo estaba agotado, su alma desgastada, su fe fracturada, y así Elías huyó al desierto. Pero Dios no lo abandonó, lo persiguió con amor, lo cuidó, lo alimentó y lo guió hasta el monte Horeb, el mismo lugar donde siglos antes se había manifestado a Moisés. Allí, en una cueva al amanecer de un nuevo día, Dios le habló, pero no como él esperaba. Veamos el pasaje de Reyes. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. El mensaje es profundo.
Dios no siempre se manifiesta con estruendo, fuego o temblor. A veces su presencia se revela en el silencio, en lo sutil, en lo íntimo, en lo que solo perciben los que están quietos y atentos. Y fue en ese momento, en el susurro del alba, que Elías recibió su restauración. Esto tiene una enseñanza directa para ti hoy. Quizás te sientes como Elías, agotado, sin ganas de continuar, con pensamientos de rendirte o esconderte. Quizás comenzaste este día con el alma en ruinas, pero Dios no ha terminado contigo, y la clave para tu restauración no está en correr más, sino en detenerte y escuchar. Cuando tú haces espacio en la mañana para estar con el Señor, cuando apagas el ruido y te presentas en humildad, Él no siempre responde con relámpagos, pero siempre responde. Y muchas veces lo hace como con Elías, con un silbo apacible que sana, guía y renueva. En Horeb Dios no solo consuela a Elías, le da dirección, le muestra que aún hay propósito, le habla de sucesores, de planes futuros, de una misión pendiente. Y eso es lo que ocurre cuando oras desde temprano. La desesperanza es reemplazada por visión. El cansancio se convierte en un nuevo llamado. La intimidad despierta la pasión. Y no olvides que antes de esa voz suave, Dios alimentó a Elías. Lo tocó, le proveyó pan y agua. ¿Te suena familiar? En el desierto, Dios sigue preparando un banquete espiritual cada mañana para los que están cansados. Él no se ofende por tu debilidad, te comprende, te cuida y te fortalece. Muchos esperan grandes señales, pero no se detienen a buscar la voz suave. Pero hoy el Espíritu te dice, no necesitas fuego exterior, necesitas paz interior. No necesitas una respuesta ruidosa, necesitas una palabra personal. No necesitas más actividades, necesitas más Monte Horeb. Cuando tú haces de tu mañana un Horeb, un lugar de encuentro con Dios, te abres a la posibilidad de escuchar esa voz que no solo habla, también sana. Esa voz que no solo instruye, también abraza. Esa voz que no solo envía, también restaura. Elías descendió de ese monte no como un fugitivo, sino como un profeta renovado. Y tú también puedes comenzar el día así, no huyendo del miedo, sino caminando en dirección al propósito. Todo eso comienza con un susurro. Lo estás escuchando. El rey David, hombre conforme al corazón de Dios, no era ajeno a las batallas internas ni a los días oscuros del alma. A pesar de su fe, su coraje y sus victorias, hubo momentos en los que su espíritu se abatía, su corazón desfallecía y su alma clamaba por auxilio. Pero en lugar de rendirse al desánimo, David sabía hacia dónde correr, a la presencia del Altísimo desde el amanecer. En Salmo, David hace una petición que revela el centro de su vida espiritual. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Estas palabras encierran una riqueza espiritual impresionante. David entendía que el inicio del día debía estar marcado por dos cosas: la voz de Dios y su dirección. No bastaba con tener energía física. Él necesitaba oír la misericordia divina. Necesitaba una palabra que lo levantara, una guía que lo orientara, una presencia que lo envolviera. Nota lo que pide: hazme oír. No dice hazme sentir, ni hazme ver, sino oír. Porque la fe viene por el oído. Porque una palabra desde el cielo puede cambiar el rumbo de tu alma. Por la mañana, no pide escuchar en cualquier momento, pide escuchar temprano. Sabe que si el corazón recibe dirección antes de enfrentar el mundo, todo el día será diferente. Muchos caminan sin rumbo porque no han escuchado a Dios antes de moverse. Se levantan corriendo, actuando, decidiendo, sin haber consultado al que conoce el camino. Por eso terminan desgastados, frustrados o atrapados en círculos que no llevan a ninguna parte. Pero cuando, como David, levantas tu alma al comenzar el día y clamas: háblame, Señor, guíame, muéstrame el camino,
El Espíritu Santo comienza a alinear todo desde lo invisible. Tus pensamientos se limpian, tu corazón se afina, tu sensibilidad espiritual se activa. Y eso no es todo. David dice también en el versículo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Aquí hay otro tesoro. La voluntad de Dios no se descubre corriendo, sino deteniéndose, y su guía no es impuesta, es revelada. Solo quienes separan tiempo en la mañana en silencio, en entrega, reciben esa enseñanza suave pero firme que endereza el camino. Este salmo es como una brújula espiritual para cada creyente que quiere vivir en propósito y no en confusión. Si tú hoy te has sentido perdido, si no sabes qué decisión tomar, si te pesa la incertidumbre o la duda, este es el modelo a seguir. Levanta tu alma al cielo antes de levantar tu agenda. Y no solo para pedir cosas, David también clama por refugio: a ti he elevado mi alma. Eso no es una oración vacía, es un acto de rendición. Es decir, Señor, no me pertenezco, no quiero caminar sin ti. Toma el control. Y cuando haces eso, desde temprano, Dios responde con protección, consuelo y guía. Recuerda, la misericordia de Dios se oye mejor cuando hay silencio en el corazón. Y ese silencio se logra cuando comienzas tu día postrado, humillado, rendido, como David. Como los que saben que la verdadera fortaleza no está en el esfuerzo, sino en la dependencia. Así que mañana, cuando abras los ojos, haz esta oración tuya: hazme oír por la mañana tu misericordia, oh Señor, y prepárate. Porque una palabra de Dios al amanecer puede sostenerte hasta el anochecer. En un mundo donde cada mañana comienza con prisas, responsabilidades y estímulos externos, pocos se detienen a hacer la pregunta más importante: ¿dónde está Dios en mi amanecer? El salmista del Salmo no tenía dudas al respecto. En medio del desierto, en una tierra seca y sin agua, él no pidió cosas. Pidió a Dios. Y no en cualquier momento, sino de madrugada. Leamos el inicio de este salmo tan poderoso. Dios, Dios mío, eres tú de madrugada, te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Salmo. Estas palabras nacen de alguien que sabe lo que es el vacío del alma. No está hablando de un simple deseo religioso, está hablando de hambre espiritual, de sed interior, de necesidad urgente de Dios. Y por eso no espera a que el día avance, se adelanta. Lo busca de madrugada cuando aún todo está en silencio. Este versículo es un clamor que nace de la intimidad. Es la confesión de alguien que reconoce que sin la presencia de Dios su alma se marchita. Y observa. Dice: mi alma tiene sed. Porque la sed del alma no se sacia con café, ni con redes sociales, ni con actividades. Solo con Dios. Dice: mi carne te anhela. Eso significa que hasta el cuerpo se alinea con la búsqueda, que todo su ser está enfocado en esa necesidad. Y luego describe su entorno: tierra seca y árida, donde no hay aguas. Eso nos habla de lo que muchos viven cada día: una rutina estéril, relaciones secas, luchas sin sentido. Pero el salmista no se resigna. Él corre a la fuente antes de que el día lo consuma, y en ese lugar secreto el desierto no lo derrota, lo transforma. ¿Te das cuenta? No importa cuán árido sea tu contexto, si tú decides buscar a Dios desde la madrugada, encontrarás agua en el desierto, encontrarás dirección en la sequedad, encontrarás fuerza en el cansancio, porque la presencia de Dios es el oasis que revive el alma. Y mira lo que dice en el versículo: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista sabía algo clave: la búsqueda matutina trae revelación. No se conformaba con un recuerdo del templo, quería experimentar esa misma gloria cada mañana. Porque el santuario no está limitado a un lugar físico.
El santuario es ahora el momento en que abres tu alma y entras en comunión con el Señor. Luego continúa con una afirmación impresionante, porque mejor es tu misericordia, que la vida mis labios te alabarán. Vive. Esto revela una jerarquía de prioridades, más que el éxito, más que el trabajo, más que la salud. El salmista pone la presencia de Dios en primer lugar. ¿Y cómo responde a eso? Con alabanza, con rendición, con gozo. Este salmo es una guía para todos los que quieren comenzar el día fortalecidos. No se trata de repetir fórmulas. Se trata de despertar con un anhelo real por el cielo. De que tu primer pensamiento no sea el temor ni la obligación, sino el deseo de ver a Dios. Cuando tú oras desde temprano con esta actitud, no estás simplemente cumpliendo un deber. Estás abriendo los cielos sobre tu día. Estás activando la fuente en medio del desierto. Estás convirtiendo tu habitación en un santuario. Hoy el Señor te dice, búscame de madrugada, porque antes de que la tierra te abrume, yo quiero fortalecerte. Y si haces esto una práctica diaria como el salmista, descubrirás que la sed espiritual no es un problema. Es una invitación a beber de la fuente que nunca se agota. En medio del caos, las preguntas sin respuesta y la aparente injusticia del mundo, el profeta Habacuc hizo algo que muchos hoy han olvidado. En lugar de actuar con desesperación, subió a la torre y esperó. Esta actitud no fue pasividad, fue disciplina espiritual, fue fe en acción. Fue una muestra de que el que ora en la mañana debe aprender a esperar en lo alto con los ojos del alma bien abiertos. Veamos lo que dice Habacuc. Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Este versículo es un manual para el creyente que desea comenzar su día con fortaleza espiritual. El profeta no huye, no reacciona, se posiciona como un centinela. Y esa es precisamente la imagen que Dios quiere recuperar en su pueblo, hombres y mujeres que vigilan en oración desde temprano, que ocupan su lugar en lo alto, no para quejarse, sino para escuchar. Observa cada parte del versículo, sobre mi guarda estaré. Esto implica vigilancia, atención, preparación. No es solo orar, es velar. Es despertar el espíritu para discernir lo que otros no ven. Afirmaré el pie. Es una postura firme, decidida. No es una oración apurada. Es permanecer en la presencia. A veces no escuchas nada al principio, pero si te mantienes, la voz vendrá. Velaré para ver lo que se me dirá. Esta frase es poderosa. ¿Cómo se puede ver lo que se dirá? Porque en lo espiritual las palabras de Dios también son visión. Su voz te muestra lo que viene. Su palabra te alumbra el camino. Su dirección cambia tu perspectiva. Habacuc entendió que antes de responder al mundo necesitaba oír del cielo. Por eso su día no comenzaba con acciones humanas, sino con posición espiritual. El centinela no se coloca en la torre para huir de la batalla, sino para prepararse mejor para ella. Y aquí está el punto central. Quien no sube a la torre de la oración, en la mañana vive todo el día a ras del suelo. Es decir, reacciona a lo que ve, se turba por lo que siente y se confunde por lo que escucha. Pero el que ora temprano, el que se posiciona en lo alto, recibe otra perspectiva. Mira desde arriba. Ve lo que otros no ven, oye lo que otros ignoran. Dios sigue buscando centinelas, no solo pastores o líderes, padres que velen por sus hijos, esposas que oren por sus hogares, jóvenes que esperen respuesta antes de actuar, personas que al comenzar el día digan, Señor, me posiciono, no me moveré hasta que me hables, no quiero caminar sin tu dirección. ¿Y sabes qué pasó con Habacuc? Dios le respondió, le dio visión, le reveló el plan, pero no lo hizo mientras el profeta se quejaba.
Lo hizo cuando el profeta esperó en lo alto. Eso nos enseña que muchas veces no es que Dios no habla, es que nosotros no estamos en la posición correcta para oír. Hoy puedes ser ese centinela. Tu torre puede ser tu rincón de oración. Tu guarda puede ser tu disciplina espiritual. Y si afirmas tu pie cada mañana en la presencia, el Señor te mostrará lo que viene y te dará la fortaleza para enfrentarlo. No bajes, no te distraigas, no te apures. Sube a la torre, quédate allí, porque la voz del cielo está por llegar. Desde los primeros versículos del Evangelio de Juan, se nos revela un misterio profundo, una verdad que transforma la vida entera. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan. Esta no es una metáfora decorativa, es una realidad espiritual absoluta. Jesús no es solo una figura histórica ni un maestro de sabiduría. Él es la luz misma del alma humana, la que alumbra el entendimiento, revela el pecado, guía el camino y fortalece el espíritu. Y si Él es la luz, entonces, ¿cómo puedes comenzar el día sin encender esa luz? ¿Cómo enfrentar decisiones, relaciones, desafíos y tentaciones si primero no te expones a su claridad divina? Juan nos dice que Jesús es la luz verdadera. Eso implica que hay luces falsas, opciones engañosas, filosofías humanas, impulsos emocionales que aparentan iluminar, pero que en realidad desorientan, confunden y debilitan. Solo la luz de Cristo muestra el camino sin error, sin tiniebla, sin sombra de confusión. Y aquí está el secreto: esa luz quiere alumbrarte cada mañana. Así como el sol físico aparece en el horizonte, Cristo quiere aparecer en tu alma al inicio de cada jornada, para que no camines en tinieblas. Esto no es poesía, es necesidad. El que no ora en la mañana tropieza espiritualmente durante el día. El que no enciende la luz de Cristo vive reaccionando a oscuras. Pero el que abre su Biblia al despertar, el que clama a Jesús, apenas amanece, vive bajo la lámpara del Espíritu. ¿Y qué dice el Salmo? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso no es solo un versículo bonito, es una herramienta, es un mapa, es una verdad para practicar cada día. Tu vida es un camino, tu alma un caminante, y sin lámpara te perderás. Pero si desde la mañana invocas al Verbo hecho carne, si buscas al Hijo resucitado, su luz te cubre, te guía, te preserva, te fortalece. Y no solo eso, Jesús dijo de sí mismo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan. Este es uno de los mayores privilegios del creyente, vivir alumbrado desde lo invisible. No importa si las circunstancias están oscuras, no importa si el entorno es incierto, si tú sigues a Jesús desde la madrugada, la luz de la vida estará sobre ti. Esa luz revela lo que otros no ven, te muestra lo oculto, ilumina tus motivaciones, expone la trampa del enemigo antes de que caigas. Y te da paz incluso cuando el mundo parece en tinieblas. Muchos hoy caminan a tientas, deciden desde la carne, hablan desde la emoción, tropiezan una y otra vez, no por falta de capacidad, sino por falta de luz. Pero tú no eres de los que caminan a ciegas. Tú tienes acceso a la luz verdadera, y esa luz se enciende con oración, con lectura, con adoración, al comenzar el día. Haz de Jesús tu amanecer. Abre los ojos y di: Señor, ilumíname antes de caminar. Y verás que incluso en los días más grises habrá claridad en tu espíritu, porque cuando Cristo alumbra desde el alba, nada puede apagar tu dirección, tu fe ni tu fortaleza. Después de haber negado al Maestro 3 veces, después de haber llorado amargamente, después de que el silencio del fracaso llenara sus noches, Pedro regresó a lo que conocía, la pesca. Pero su corazón ya no era el mismo. El peso de la traición lo acompañaba.
Había visto a Jesús resucitado, sí, pero su alma seguía herida, quebrada, avergonzada. Sin embargo, Jesús no dejó a Pedro en ese estado. Juan nos presenta una escena cargada de gracia. En la madrugada, después de una noche entera sin pescar nada, como en el principio de su llamado, los discípulos ven una figura en la orilla. Y cuando Juan le dice a Pedro, «Es el Señor», Pedro se lanza al agua no por impulso, sino por deseo de volver a los brazos del perdón. ¿Y qué encuentra allí? ¿Un reclamo? ¿Un juicio? No. Jesús el resucitado había encendido un fuego en la playa con pan y pescado preparados. Estaba esperándolo. Lo había buscado. Lo había perdonado incluso antes de que Pedro hablara. Este momento es una imagen perfecta del corazón de Dios hacia los que fallan pero aún aman. Pedro había negado. Pedro había llorado. Pedro había huido. Pero aún así, Jesús fue a buscarlo al amanecer. Y es allí donde ocurre la restauración más famosa del Evangelio. Pedro, ¿me amas? 3 veces, una por cada negación. No para herir, sino para sanar, para deshacer el lazo del error con el lazo del amor. Y al final Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Es decir, te sigo confiando mi propósito, no estás descartado, sigo contando contigo. Este mensaje es para ti hoy, si alguna vez te has sentido indigno de comenzar el día en oración. Tal vez piensas, no soy constante, he fallado mucho. ¿Cómo voy a orar si ayer ni siquiera abrí la Biblia? Y la respuesta de Jesús es esta, te estoy esperando en la orilla, el fuego está encendido, el pan está listo, ven, porque mi gracia es más fuerte que tu culpa. Pedro fue restaurado no en un culto ni en un templo, sino en una mañana cualquiera con el mar de fondo y el amor de Cristo envolviendo su alma. Y eso puede pasarte a ti. Cada vez que amaneces, Jesús está en la orilla. Cada vez que crees que ya no puedes más, Él tiene pan y fuego para ti. Cada vez que el cansancio o la vergüenza te detienen, Él te llama, ven, come y vuelve a empezar. No hay error tan grande que Jesús no pueda restaurar. No hay negación tan profunda que Él no pueda cubrir con su amor. Y cada mañana es un nuevo capítulo, una página limpia, una playa desierta, donde el Maestro te espera con ternura y verdad. Pedro salió de ese desayuno siendo otra vez pastor, no por mérito, sino por misericordia. Y tú puedes salir de tu tiempo de oración siendo otra vez hijo, sierva, ministro, adorador, instrumento. No importa cómo llegaste a esta mañana. Lo que importa es que Jesús está en la orilla y sigue creyendo en ti. Después de haber recorrido la palabra desde David hasta Jesús resucitado, desde Ana hasta Elías, desde Isaías hasta Habacuc, queda una verdad central que no puede ser ignorada. Las mañanas no son solo parte de la rutina, son parte del diseño divino. No fueron dadas simplemente para despertarnos, sino para renovarnos. No para correr, sino para rendirnos. No para iniciar en la carne, sino para caminar en el Espíritu. Cada mañana es una nueva oportunidad para levantar un altar. Y no un altar de piedra, sino un altar espiritual, tu corazón, entregado tus pensamientos, alineados tu voluntad, rendida. Cuando tú haces eso al despertar, estás diciendo con tu vida, Señor, no quiero comenzar sin ti. Antes que el mundo hable, quiero oír tu voz. Antes de tomar decisiones, quiero recibir dirección. Antes de caminar, quiero ser fortalecido. Los hombres y mujeres de Dios que marcaron la historia no fueron los más fuertes ni los más elocuentes. Fueron los que aprendieron a buscar a Dios desde temprano. Y tú estás llamado a ser parte de esa generación. No necesitas un gran templo. No necesitas palabras complejas. Solo necesitas intención, disciplina, deseo sincero, un rincón en tu casa, unos minutos de silencio, una Biblia abierta, un corazón expuesto.
Eso basta para que el cielo descienda, para que la atmósfera de tu día se transforme. El enemigo lo sabe. Por eso lucha tanto contra tus mañanas. Te llena de distracciones, te atrapa con el celular, te hace creer que no tienes tiempo. Te dice que tu oración no vale nada, pero es mentira. Porque cada vez que oras, al comenzar el día, se rompe una cadena, se abre una puerta, se afina tu oído, se robustece tu espíritu. La mañana es el terreno donde se siembran los frutos del día. Si plantas ansiedad, cosecharás desorden. Si plantas adoración, cosecharás dirección. Y tú decides qué semilla poner en ese suelo. Levanta un altar, consagra tus amaneceres. Haz de tu habitación una habitación de guerra espiritual, de clamor, de intimidad. Y no digas que no puedes, porque lo poco que ofreces Dios lo multiplica. Un minuto de sinceridad vale más que una hora de religiosidad. Un susurro con fe pesa más que 1000 repeticiones vacías. Hazlo mañana y pasado mañana y cada día hasta que se convierta en hábito, hasta que el cielo te despierte antes que el reloj, hasta que tu alma desee el altar más que la almohada. Y verás cómo los cielos se abren, verás cómo el temor huye, verás cómo la ansiedad pierde fuerza, verás cómo tu día comienza no con estrés, sino con paz. No con confusión, sino con propósito. Porque el que se encuentra con Dios en la mañana, camina con Dios todo el día, y no estás solo. Somos miles los que estamos consagrando nuestras mañanas al Señor. Este canal es un altar encendido para buscadores como tú. Cada estudio, cada palabra, cada enseñanza nace para acompañarte en ese primer momento del día donde lo invisible empieza a tomar forma. Hoy te hago una invitación. Haz un pacto de oración matutina con Dios. Dile, Señor, a partir de hoy, mi mañana será tuya. Y hazlo en serio. Verás cómo una disciplina sencilla se convierte en una revolución espiritual. Porque el altar no necesita fuego humano. El cielo lo enciende, si tú lo preparas. Si estás escuchando esto ahora, si llegaste hasta aquí, es porque el Espíritu de Dios está obrando en tu vida. Pocos son los que permanecen hasta el final de un mensaje tan profundo. Pero tú lo hiciste. ¿Y sabes qué significa eso? Que no eres uno más. Eres de los que tienen hambre, de los que están despertando espiritualmente, de los que Dios está llamando a otro nivel. Hoy recorriste bloques llenos de palabra viva, escuchaste sobre David, Daniel, Moisés, María, Ana, Pedro, Elías, Isaías, Jesús mismo. Y en todos ellos viste algo en común. Cada uno comenzó su día desde la presencia de Dios. Cada uno halló fortaleza no por ser perfecto, sino por postrarse temprano ante el Altísimo. Este estudio no fue solo informativo, fue profético. Porque algo se está moviendo en tu interior. No es emoción, no es sugestión. Es el Espíritu Santo despertándote para que comiences a caminar de una manera distinta. Ahora quiero hablarte al corazón. No como un narrador, sino como un hermano en Cristo. Detente, respira profundo. Pregúntate, ¿cómo he estado comenzando mis días? ¿Quién ha sido mi primer pensamiento? ¿A quién he corrido apenas abro los ojos al mundo o al cielo? Sabes bien que comenzar sin oración es abrir la puerta al caos, a la ansiedad, a la carne. Pero comenzar con Dios es abrir el cielo sobre tu cabeza. Tú no fuiste diseñado para vivir desorientado. No fuiste creado para correr todo el día sin dirección. Fuiste llamado a caminar de gloria en gloria, fortalecido por aquel que te creó. Y todo comienza en la mañana. Por eso hoy quiero invitarte a sellar un compromiso con Dios. No conmigo, no con este canal, sino con aquel que te despertó hoy y te trajo hasta aquí. Un compromiso diario. No de perfección, sino de presencia. No de muchas palabras, sino de corazón abierto. No de ritual, sino de relación. Declara hoy,
Señor, a partir de hoy mis mañanas serán para ti. No daré mi primer aliento al mundo, sino a tu espíritu. Mi día no comenzará sin buscar tu voz. Y para sellar este pacto de fe, quiero que hagamos algo juntos. Ve ahora a los comentarios y escribe esta frase: mi día comienza con Dios y termina en su presencia. Esto no es una simple frase. Es una contraseña espiritual, un testimonio público, una señal al cielo de que estás dando un paso hacia una vida más consagrada. Y cuando otros vean tu comentario, también serán inspirados a hacer lo mismo. Dale me gusta a este vídeo, pero no solo por apoyar el contenido, hazlo como un acto evangelístico, porque cada like hace que YouTube muestre este estudio a otras almas sedientas. Tal vez una persona a punto de rendirse, a punto de tomar una decisión equivocada. Lo verá porque tú hiciste clic. No subestimes ese pequeño acto. En el reino cada semilla cuenta. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es entretenimiento, es un altar, es un espacio de comunión. Aquí venimos a recibir dirección, palabra, consuelo. Suscribirte es como decir: quiero que Dios me hable todos los días. Y si ya estás suscrito, déjame decirte algo. Eres parte de un ejército. No estás solo. Somos miles buscando a Cristo desde la mañana hasta la noche. Ahora quiero regalarte una imagen poderosa. Imagina que cada mañana cuando te despiertas, Jesús está a los pies de tu cama, no para juzgarte, sino para esperarte, con una mirada de amor, con una palabra lista, con pan fresco para tu alma. Él está allí, solo espera que abras tu corazón. Y cuando tú eliges levantarte y postrarte, aunque sea por unos minutos, aunque estés cansado, aunque no tengas palabras, Jesús sonríe, el cielo se abre y el día cambia. Te aseguro algo. Habrá días difíciles, pero no te faltará la fortaleza. Habrá decisiones complicadas, pero no te faltará dirección. Habrá batallas, pero irás armado. Porque el que ora temprano ya ha vencido antes de salir de casa. Tú puedes ser como Daniel en su ventana, como David al alba, como Ana en su clamor, como Elías en Horeb, como Isaías en el templo, como María a los pies del Maestro, como Pedro en la orilla. No hay excusas. Dios está disponible cada mañana. Y ahora, antes de terminar este estudio, quiero darte una instrucción final. Cuando el vídeo termine, no te levantes de inmediato. Quédate unos minutos en silencio. Cierra los ojos. Escucha la música de fondo. Permite que lo escuchado penetre más hondo. Permite que el Espíritu selle lo sembrado. Ese silencio es adoración. Ese silencio es altar. Ese silencio es pacto. No lo interrumpas. No corras. Quédate. Dios no ha terminado de hablarte. Y mientras estás allí en silencio, solo di: aquí estoy, Señor. Mi alma es tuya desde la mañana. Resumen de acciones finales para el oyente. Comenta: mi día comienza con Dios y termina en su presencia. Dale me gusta al vídeo como semilla evangelística. Suscríbete para recibir alimento espiritual cada semana. Comparte el vídeo con alguien que necesite comenzar a buscar a Dios cada mañana. Permanece en silencio tras el vídeo como señal de reverencia. Vuelve al canal durante la semana. Haz de este altar parte de tu día a día.